Y esta noche en Sin Filtro hablamos de este informe que publicó el Departamento de Estado durante el fin de semana, en donde se integran más nombres a la famosa lista de corruptos. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Lista Corruptos, pero antes los dejo con la nota del día. El informe del Departamento de Estado señala que la corrupción en los países del Triángulo Norte es endémica, sistémica y se encuentra entre los principales desafíos que enfrentan los países centroamericanos. En el caso de Guatemala, precisa que con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, desde 2007 se han tomado medidas para erradicar las redes clandestinas de actores corruptos. Recalca el descubrimiento de un plan de corrupción masiva en 2015, dirigido por el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, y destaca que desde que se anunció en 2018 que no se renovaría el mandato de la comisión, el gobierno guatemalteco ha impedido los esfuerzos contra la corrupción, ha atacado la independencia judicial y ha utilizado indebidamente el equipo donado por los Estados Unidos. Entre los nombres que arroja este listado están Rolando Barrientos, Tono Coro, Aristides Crespo, Mario Estrada, Ofelia de León, Mauricio López Bonilla, Pedro Muadi, Luis Rabé, Blanca Stalin y José Armando Ubico, entre otros. Por una Guatemala en paz, Ben Chin. Bienvenidos a Sin Filtro. Noche de lunes comenzamos esta semana con una noticia que se origina el sábado, el informe que da a conocer el Departamento de Estado de la Unión Americana, en donde se incrementa este listado de funcionarios, personajes ligados a casos de corrupción. ¿Qué consecuencias puede tener eso acá en Guatemala? Sobre todo en un momento electoral que cambió mucho ese tablero la semana pasada con las decisiones de la Corte de Constitucionalidad. Para hablar y profundizar de este tema tenemos en el estudio a Renzo Rosal, analista político. Muy buenas noches, Renzo. Buenas noches, un gusto. También está de este lado, Estuardo Zapeta. Estuardo, muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos con este anuncio que viene ya de días agitados, después de estos días agitados, donde la Corte de Constitucionalidad marcó la agenda noticiosa desde el lunes de la semana pasada. Renzo. Bueno, creo que es un mensaje muy poderoso del Departamento de Estado de poner a disposición es la lista de los 27 nombres, porque estamos hablando de un listado que tiene implicaciones en el presente, es decir, no es un listado histórico, digámoslo así, de personajes que ya sabíamos, sino además tomando en cuenta que cabalmente se lanza el listado a 4 semanas de las elecciones generales, donde 2 de los 3 organismos del Estado van a reconfigurarse, y también a algunos meses de la reconfiguración del organismo judicial. Hay que recordar que en este listado están representados actores que de buena medida estuvieron a cargo de los 3 organismos del Estado, inclusive alcaldes municipales importantes como Mito Barrientos, como Tono Coro, ministros o personajes vinculados al Ejército de Guatemala. Entonces estamos hablando como de actualizar el nivel de erosión de la institucionalidad del país, y estos 27 nombres en buena medida representan ese nivel de, digamos, de vulnerabilidad, de erosión, mejor dicho, creciente que tiene la institucionalidad, que es un tema del presente, que es un tema que tiene ahora mucho sentido este año 2019, cuando esos 3 organismos y los gobiernos locales van a sufrir una importante reconfiguración. Es como un recordatorio de decir, esperamos que no se siga reproduciendo este mismo mecanismo que haga que se reproduzcan listados similares de aquí en adelante con mucha fuerza. Entonces me parece que es como un listado, además que es como un recordatorio de que varios de esos actores están presentes, unos como el diputado Ubico buscando su reelección, y otros que aunque no se están postulando, siguen estando, digamos, habilitados. La mayoría de ellos, o todos ellos, tienen casos penales, pero pocos realmente de ese listado han recibido condenas en definitiva. Entonces también es como que dice una motivación importante a través del listado de lograr que finalmente tengamos condenas fundamentales. Entonces creo que hay como 3 o 4 mensajes poderosos, y yo diría que uno que es clave todavía adicionalmente es el mensaje a este gobierno. Si se le está diciendo este gobierno no está comprometido con la lucha contra la corrupción, ha manipulado o intenta manipular las leyes de la misma Constitución de la República, y encima de todo hace mal uso de las donaciones del equipo que ha donado Estados Unidos. Estuardo, noticia que se genera fin de semana,
lo decía al inicio del programa, luego de una semana cargada de noticias desde la Corte de Constitucionalidad, donde también se reconfigura la boleta presidencial finalmente. ¿Para quién van estos mensajes de lo que se conoció el fin de semana, este listado de corruptos que pues difunde el Departamento de Estado? Bueno, primero hay que dividir la lista, ¿verdad? Yo creo que hay una división obvia ahí. Y yo los dividí, de hecho, desde el fin de semana y esta mañana en la radio, en primero los prófugos, ¿verdad? Porque hay varios prófugos en la lista. Está Sinibaldi, está Rabé, bueno, aunque Rabé está en México, ¿verdad? Hay una lista de los que no están en Guatemala. Eric Archila, entran estos que no están en Guatemala, tengan algún arreglo o no tengan algún arreglo en el Miami Challenge, porque en Miami creo que está el señor Archila. Segundo, los que ya tienen juicio y no han tenido una condena. Están en proceso legal y procesos que van larguísimos. Esto es, por ejemplo, el expresidente Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, que aunque ya tuvo algunas condenas, faltan todavía muchos casos ahí. Mauricio López Bonilla, que también tuvo condena la semana pasada. 13 años 13 fue años. la Por caso condena. Luego hay... Y cuando uno ve esa separación de quienes van en condena, digamos, esto parece como crecimiento de café, quienes están ahí todavía en plantita, quienes se van a barbecho, quienes ya están creciendo, quienes... los casos llevan niveles, pero cuando uno ve los niveles también, mira, desde los niveles locales, por ejemplo, el caso clásico, ¿verdad? Es Mito Barrientos, que ojo que no solo Mito, es toda la familia de Mito, porque también entra la esposa, entran familiares del alcalde de Quetzaltenango, y Miras Tonocoro, o sea, casos emblemáticos de niveles y poderes locales. O sea, tenés dividido así, pero también lo tenés dividido en capas, es como un pastel. Claro. Y yo creo que en cada uno de estos niveles, todos los que estén, de los que son 35,000 casi, o más arriba de 35,000 que están participando para alcaldes, síndicos, diputados, para la elección presidencial y vicepresidencial, sí tienen que tomar el mensaje de lo que se está presentando. Esta lista era una lista que ya esperábamos desde octubre del año pasado. Sí, que fue anunciada para febrero. Para febrero, de hecho salió una primera lista que solo tenía un guatemalteco. Era un diputado acusado precisamente de ser el autor intelectual del asesinato de 2 periodistas en Mazatenango, en Xochitepeques. Luego salió otra lista, una lista más corta que abarcaba gente de negocios. Y luego sale esta, que esta es la más extendida. Entonces, cuando sumamos todas estas listas, creo que es importante entender también quiénes van aquí. Hay temas fundamentales en la lista, porque cuando uno analiza por cuáles razones están, y uno de los temas que sí, obviamente el de corrupción es el más grande, pero también está narcotráfico. Está también lavado de dinero. Está Mario Estrada. Sí, está el poder utilizado en plazas fantasmas. De hecho, algunos... Está Pedro Muadi, por eso. Está Muadi, plazas fantasmas, y algunos creen que, por ejemplo, la señora o la licenciada Ofelia de León está por el caso de su hijo. Pero no, ella está en cuanto, y por eso te preguntaba desde el principio, antes que iniciáramos, el caso por el que ella está es por el haber estado en el organismo judicial. Y si miramos también está Blanca Stalin, entonces... El abanico hay que verlo no solamente en la extensión, sino también en las capas que va representando política y jurídicamente en Guatemala. Y yo creo que la institución a la que más atención está llamando en este momento esa lista, y miremoslo desde esa perspectiva, para mí es, en primer lugar, al organismo judicial. De eso hablaremos en el siguiente bloque, el organismo judicial y la decisión que tomó el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero regresemos al tema de los mensajes. Esto se da a conocer, ya lo decía Estuardo, se tenía previsto que en febrero se publicara esta lista, pero está sucediendo ya en mayo, a semanas del 16 de junio de las elecciones generales. Y aunque ya se da un mensaje para el presidente Morales, ¿qué mensaje se le está dando a los candidatos y sobre todo al electorado, al votante, cuando se publican estos listados? Creo que un mensaje en esa línea es considerar o de alguna forma vernos al espejo en términos que nuestros listados
de candidatos que tenemos a todos estos montón de cargos, cerca de los 34,000 que mencionaba Estuardo, están en buena medida hoy por hoy también representados por personajes de la misma calaña, digamos. Es decir, en todos niveles tenemos esa reproducción. Hoy no tenemos esos nombres, pero tenemos, no importa tanto los nombres, sino realmente la dinámica, la agenda de intereses. Y el conjunto de agenda de intereses está plenamente representado en muchos de los listados. Entonces también es como un fuerte llamado de atención a los partidos, a la dinámica política que en esencia no se ha modificado. Lo que tal parecería de pronto de una lectura muy superficial, que aquí se está volviendo otra vez a señalar en buena medida a funcionarios del Partido Patriota. Y eso es en parte cierto, pero no se trata solamente de seguirle poniendo foco de atención a una sola administración, sino reconocer que el sistema político en general y la institucionalidad de cabo a rabo está absolutamente con unos niveles de vulnerabilidad y unos niveles de porosidad, digamos, enormemente fuertes. Y esos están representados en la lista. Y frente a eso, el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, no ha hecho mayor cosa en ese sentido. Hay que cruzar esto, por ejemplo, con lo que han planteado organizaciones de jóvenes en los últimos días de 100 candidatos a diputados señalados, y ahí pasa poco, ¿no? Quiero referirme al caso del diputado Ubico, que está en este listado. Creo que eso incrementa la presión a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para retomar o analizar nuevamente la viabilidad de esa candidatura. Eso está en tiempo, se puede, ¿es esto una presión? ¿Se eleva a un nivel más la presión para revisar la candidatura de Vamos a ver, preguntamos a ver, televidentes, ¿por qué está Ubico señalado en esta lista? O sea, vamos a los porqués de cada uno de los que está ahí. Como decía Renzo, no tanto los nombres, sino el papel que exactamente, porque si lo podemos poner, estos son como representantes de algún interés fuerte, un interés, digamos, solo le pregunto, ¿por qué está Ubico en esta lista? Y obvio que en el Congreso también recibe un gran mensaje aquí, porque está también Baudilio Ichus en la lista, está Crespo, Martínez Loaiza, los que fueron caciques poderosos durante mucho tiempo en el Congreso. Y mira, exactamente, y ese es uno de los puntos. El mensaje también es para el cacicazgo, porque el cacicazgo no es que termine, el cacicazgo evoluciona, el cacicazgo cuando uno lo estudia a niveles locales, simple y sencillamente se puede quitar al cacique, pero siguen. De ahí que nuestra resiliencia en los carteles de narcotráfico en Guatemala, ¿verdad? Porque está estudiado que estos básicamente, muerto el rey, viva el rey, y sigue el siguiente grupo, y lo que sucede es que era alguien que podía mantener a todos por lo menos en tranquilidad, digamos en el caso de un narco, pero lo que sucede es que cuando muere o se quita o se lo llevan a Estados Unidos extraditado, surgen 3, 4 grupos peleándose el poder hasta que llega uno al poder, y este es el que también toma poder político. Al final, ese es el poder que más se necesita. Y vamos a niveles locales en términos de cómo hemos visto el mismo narcotráfico estos días, porque aquí hay que unir los puntos. ¿Qué es lo que hemos visto en el narcotráfico estos días? Que aterrizan aviones y que salen comunidades a defender a los aviones. Bueno. Eso es lo que hemos visto. Y comunidades a las que no puede entrar el ejército, no puede entrar la policía. Y entonces, donde la ausencia del Estado pero también porque hay caciques fuertes. Y estos son los hacen que las veces del Estado. Hacen las veces del Estado, pero también son los que tienen el interés político. Entonces, ahí estoy hablando de un grupo, pero igual contrabandistas, igual coyotes, igual los que dan plazas, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. No solo te manda a analizar esta lista, no solo te manda a analizar nombrecillos ahí, y recordemos cuando el poder casi del Oriente y de todo Guate era Lulo y Lilo, ¿verdad? Claro. Lulo y Lilo eran los dos. Se repartían y hacían todo. Pero también está el expresidente del Banco de Guatemala. Edgar Barquín. ¿Sí? Edgar Barquín. Y yo creo que esas son las cuestiones que hay que ir viendo. A qué nombre y con qué institución, y dentro de este juego enorme de... ¿Cuál era el papel que jugaba? ¿Cuál era el papel que jugaba? Punta de lanza. ¿Cuál era el papel de punta de lanza? Era básicamente, según la acusación, era llevar hacia adelante transacciones de dinero, ¿verdad?, en las cuales la banca central
se hacían los locos. O si tenían información, se hacían los locos porque eran tan grandes esas transacciones que no podían pasar desapercibidas. Y esa acusación yo creo que es muy importante. Ahí estamos hablando de otra actividad que es lavado de dinero. Entonces, sí hay actividades muy fuertes en las que están siendo señaladas. Algunas, en este caso son algunas personas, porque esto es solo un poquitillo de personas de las muchas que hay ahí, o que podrían ser señaladas en la lista, pero que al final en realidad representan un acto delictivo más grande. Y eso lo tenemos que entender de esa manera. Narcotráfico tal vez es el más fácil de ver, o lavado de dinero. Claro, es como más evidente. Pero tráfico de influencias en el Congreso. Claro. Que de hecho por eso es o que en el organismo judicial, donde es tan importante ¿Cuál la es la figura acusación de una, ¿Cuál es la acusación a Filipao? Es tráfico de influencias para acelerar procesos de pago de, ¿cómo se llama? Del crédito fiscal. Del crédito fiscal. Que esa es otra forma también de una ilegalidad, ¿verdad? Pero ya la Suprema dijo que no lo va a conocer, ¿no? De hecho, vamos a desarrollar ese tema luego de la pausa. ¿Qué sucedió con el caso del diputado Felipe Alejos en la Corte Suprema de Justicia? Se lo contamos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, lista corruptos. En este segundo bloque hablamos de la decisión de la Corte Suprema de Justicia en torno a esta solicitud de antejuicio contra el diputado Felipe Alejos. Pero eso, recordemos, la semana pasada, la Corte de Constitucionalidad envió de vuelta ese expediente para que los magistrados de la Suprema lo conocieran, rápidamente decidieron y el resultado fue básicamente el mismo, solo 3 votos disidentes y permanece con su inmunidad parlamentaria el diputado Felipe Alejos. Hablábamos en el corte que esta decisión se da un día después de la publicación de este listado de corruptos por parte del Departamento de Estado. Entonces el mensaje no se está escuchando o lo están interpretando de otra forma los magistrados. Creo que en buena medida lo están interpretando en términos de mantenerse a ellos a la defensiva. Ellos van con la suya y los listados aparecerán estos y los que sean, y tal parece que hay un altísimo nivel de resistencia, porque el mensaje es muy poderoso, porque ya no solo tiene que ver con el diputado Ubico, sino con la estructura del partido todos. Y si el secretario general, la principal cara visible, Felipe Alejos, está vinculado, además con pruebas, me parece a mí, muy claves, muy determinantes, y a pesar de eso, entonces la Corte de Justicia, por lo menos 9 de sus integrantes, o 10 creo que son los votos, 10 de 13, votan en función de protección, porque lo que están diciendo, el mensaje poderoso es, lo estamos protegiendo. Y Felipe Alejos es nuestro amigo, es nuestro socio fundamentalmente, y por lo tanto él nos protege, nosotros lo protegemos. Eso es un mensaje a la luz, teniendo, digamos, este listado de los 27 que estamos discutiendo como fondo, es un mensaje de una marcada resistencia y que coloca la elección de las próximas cortes en unos niveles de altísima peligrosidad como que no lo hemos tenido antes, creo yo. Es decir, el alto nivel de politización y de poder armar ya unos listados, o configurar listados para ambas cortes en orden que va a afectar, digamos, ya la independencia judicial, que por supuesto ya no vale nada en este país, lamentablemente. Creo que ahora podemos entrar en profundizar más el deterioro del sistema de justicia con lo que ahora nos está marcando esta decisión. ¿Qué nos está diciendo? Y por eso yo decía que uno de los mensajes más fuertes de la lista es precisamente al sistema de justicia. Porque, vamos a ver, ¿en qué se sostiene una sociedad? Se sostiene en un sistema de justicia funcional y en un sistema ético funcional. Ético no me refiero a religioso, no. Ético es un conjunto de normas, a las normas culturales, a las normas también legales y todo que se van. Pero esos 2 grandes pilares, cuando empiezan a quebrarse, a tener fisuras y todo, lo que empezamos a tener es que la misma sociedad que está arriba empieza a tambalearse. Y eso es lo que estamos viendo aquí, y ese mensaje va directo a el organismo judicial. ¿Y cuál es el que desafortunadamente cada 20 años, eso lo hemos explicado varias veces, tenemos la elección de magistrados en línea con la elección de diputados, con la elección de alcaldes, con la elección de presidentes? Esto lo vamos a tener dentro de 20 años otra vez. Y esta elección, ahorita no estoy muy seguro que muchos magistrados quieran ni moverse ni hacer temblar al Congreso de la República
porque al final es el Congreso que va a decidir sobre ellos, pues, o sea. Y en esta legislatura creo que es propio recordar el papel que está jugando Felipe Alejos y su bancada es un negociador en la coordinación de ciertas votaciones. De jefes de bancada. Claro. Que en jefes de bancada es al final donde se deciden muchas cosas, pero también se votan muchas cosas. Los nombres de todos los que lleguen, que van a ser, ¿cuánto? Por ahí ya me habían dado el número 260, creo yo. Por ahí más o menos 260 que van a apelaciones, más las decisiones que hay que tomar, y además hay que tomar decisiones con relación a la Suprema, con relación al Tribunal Supremo, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de constitucionalidad y todo esto. Todo pasa por el Congreso. Y entonces a los que menos quieren ahorita es Congreso. Porque, ojo, esta decisión de cortes y magistrados y jueces no la toma el siguiente Congreso. La toma esta legislatura. La toma esta legislatura. La legislatura de decidir. Taracena y la UNE. La toma la legislatura de Filipao, de FCN Nación, de Hernández. La toma la legislatura del grupo de Jimmy Morales, si tiene que todavía un grupo por ahí. Ellos son los que van a tomar las decisiones de las cortes. Y siento que la lista, y regresamos a la lista, el mensaje va también precisamente para lo que decía Renzo, para un organismo judicial cooptado, debilitado y sobre todo ahorita temeroso de tomar una decisión porque hay intereses también de la gente. Por supuesto que alguien quiere ser magistrado, eso es válido. Pero eso no es malo, que alguien quiera ser magistrado. Pero hay un incentivo perverso. Pero un incentivo perverso es, entonces, ¿querés ser magistrado? Sí, entonces entrale protege a quienes te van a votar en ese el Congreso de la clientelismo República. Que miramos en política, lo estamos viendo ahorita a nivel altísimo, entre protección a cambio de nombramiento. Entonces, la otra elección la verdadera elección que tendríamos que estar más ojo al Cristo es precisamente la elección del organismo judicial. La integración de las salas de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados. Preocupa entonces que los magistrados al parecer están más interesados en preservar sus posibilidades de ser reelectos o de integrar una de estas salas a futuro y no de conocer los casos que están llegando al Pleno de Magistrados. Claro, y además tomando en cuenta particularmente la elección de las Cortes de Apelaciones, que ese es un nicho en el cual pueden, digamos, aprovechar para que sus propios clanes, sus propios grupos, poder distribuir, conceder no solo, espacios de magistraturas, sino también conceder todo el tráfico de influencias que permite beneficiar a un conjunto de actores de muy diversa procedencia, pero todos ellos vinculados a actividades ilícitas. Entonces ya no se trata solamente de preservarse a sí mismo y garantizar su continuidad, sino garantizar también que su grupo de poder, que tiene que ver con magistrados y con jueces de diferentes instancias, puedan preservarse, porque ahí es donde estamos hablando del fenómeno de control, de cooptación del sistema de justicia. Porque si se tratara solo de repartirse los 3 espacios en la Suprema, pues bueno, eso nos afecta muchísimo, pero eso es una cosa muy reducida. Estamos hablando de la penetración y de cómo entonces actores como Felipe Alejos importan, digamos, no solamente por su voto, porque es solo uno entre N, sino en su carácter de intermediador, en su carácter de negociador, que trasciende inclusive su propia bancada, la bancada todos, que al final de cuentas numéricamente tampoco es representativa, sino el poder que tiene de manejar los entresijos de por lo menos, no sé, 80, 90 votos, digamos, pero de un número bastante fuerte. Por eso es que importa proteger a quien me va a garantizar mi continuidad y probablemente la continuidad de mi grupo de poder, que puede, inclusive aunque yo no esté, porque al final de cuentas no es que esté yo, sino que pueda mantener vigente la dinámica, aceitar bien ese conjunto de engranajes. Eso es lo que finalmente está de por medio en esta elección, y como bien menciona Estuardo, es una elección decisisa, que por supuesto en el marco de la coyuntura de las elecciones generales se ve como pierde, como sí, en un ahí nos preocupamos después. Perdimos el sentido del OJ, correcto, por estar hablando del presidente y el vicepresidente de las candidaturas que si va o no va. Este asunto del listado más los elementos de coyuntura lo que nos dice es: hay 2 elecciones poderosamente más importantes que la presidencial, que es la elección del Congreso de la República y la elección de Cortes. Entonces, digamos, 2 en tiempos distintos, que no estoy diciendo que la presidencial no importe, pero lo determinante en términos de reconfiguración, de recomposición de los poderes, está en los otros 2 planos. Ese recordatorio, creo yo, el mensaje
más profundo del listado de los 27 señalados de corrupción tiene que ver con decirnos claramente lo que ahora nos preocupa o le preocupa a Estados Unidos es cómo se está reconfigurando. Esta misma dinámica se está todavía fortaleciendo en el marco del conjunto de procesos que durante este año se están dando y también se van a dar el otro año, que recordemos que tenemos elección de Corte de Constitucionalidad y también del Tribunal Supremo Electoral. Yo pregunto, la publicación de un listado como este, la decisión que toman los magistrados de la Corte Suprema de Justicia un día después de conocerse este listado, ¿creen ustedes que se va a incrementar la presión desde afuera para que no continúe esta línea de acción que al parecer creo que el interés es garantizar la integración de la Corte Suprema de Justicia o de Sala de Apelaciones en un sentido de que favorezca o privilegie a un grupo que se siente perseguido? Yo lo veo muy difícil. Y lo veo muy difícil porque a veces nosotros caemos en una trampa, la trampa del simplismo. Y la trampa del simplismo es decir, por ejemplo, agarraron al rey del tenis, se acabó el tráfico de influencias en la elección de jueces. Qué bueno fue. Y entonces, agarraron al rey del tenis, ¡bravo! Todo el mundo va. Eso es un engaño. Pero hay otros operadores. Es que ese es el punto. Que digamos, y puede que salgan los operadores y todo, el mal está tan enquistado. Las comisiones de postulación, que obvio, originalmente fueron propuestas precisamente por Encuentro por Guatemala, la diputada Ninés Montenegro y otros, que propusieron este sistema de comisiones de postulación. De hecho, la misma CICIG, en la propuesta de cambios constitucionales, pedía la eliminación de las comisiones de postulación. Veía que ya estaban porque cooptadas. Eso ya se pudrió, ya está malo, ya está chuco. Entonces, eso no puedes, pero mientras sigamos con comisiones de postulación, mira, con decanitos y ¿cómo se llama? Y la Universidad de Garage. Sí, todo eso, miren, eso lo único que hace es debilitar el sistema y entonces aquellos que en teoría no se ven, aprendieron que ser visibles no es bueno. Entonces ahora tenemos mucha gente que está muy debajo de agua con sus grandes tanques de oxígeno para respirar largo y pacientemente abajo y que van a empezar a actuar cuando entonces sea el tiempo. ¿Por qué? Porque el rey del tenis es muy conocido, muy público en su yate. Lo agarraron y ahí está, ¿verdad? Entonces ahora ya aprendieron que no. Pero no todo eso. Hay cambio. Es que lo que tenemos que entender es que se pueden llevar a todos estos. El mal está tan enquistado que sí hay que hacer un tema, y yo sí regreso a los cambios constitucionales que primero lo propusieron los tres poderes, porque los tres presidentes de los tres poderes propusieron eso. Y luego lo dejaron como huérfano. Y nos casi que nos despescuezamos aquí en la discusión del derecho indígena y ahí se murió todo, pues. Pero hubo cosas tan buenas. Por ejemplo, yo nunca he estado de acuerdo con las comisiones de postulación y ahora pues tengo la evidencia para decirles por qué nunca desde el principio estuve de acuerdo con las comisiones de postulación, porque iba a pasar exactamente lo que está pasando. No solamente se politizaron, sino que los intereses oscuros las iban a tomar, y eso es lo que tenemos hoy. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más luego del corte. Continuamos en Sin Filtro, estamos hablando sobre este listado de corruptos que publica el Departamento de Estado el fin de semana, pero también qué consecuencias ha tenido aquí a nivel nacional. Luego por la tarde se supo la noticia de la decisión del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que mantienen la inmunidad al diputado Felipe Alejos y cómo se está traduciendo, qué significa eso en el marco de esta publicación de un listado de corruptos. Pero hoy por la mañana se dio también otra noticia en el Congreso de la República, en donde llegó un grupo de excombatientes, supuestos excombatientes, que piden un pago, un resarcimiento, pero que también están amenazando y advirtiendo de que van a obstaculizar las elecciones el 16 de junio si no se cumplen con sus solicitudes. ¿Qué está pasando con este tema? Ya el Ministerio de Gobernación dijo que eso no va a pasar, que se garantiza las elecciones pacíficas el 16 de junio, pero antes de eso veamos la nota de lo que sucedió en el Congreso de la República.
bajo la amenaza de que pueden armar bombas y señalando no temerle a la Policía Nacional Civil, un grupo de exmilitares que supuestamente prestaron servicio durante el conflicto armado interno demandan el pago de 85,000 quetzales a cada uno, así como tierras para cosechar y una vivienda. Según los dirigentes, son 1.7 millones de exintegrantes de las Fuerzas Armadas a los que el Estado les debe pagar. Quiero mandarle este mensaje al ministro de Gobernación, que tome en cuenta que los soldados de tropa lucharon en la montaña, derramando sangre, peleando contra el traidor enemigo que es la guerrilla. Y quiero decirle, señor ministro, que los soldados que están ahorita aquí en el Congreso de la República, ellos tienen capacidad de armar bombas. Los veteranos de guerra amenazan con más bloqueos en el país de no tener una respuesta positiva en una mesa de diálogo que se ha instalado en el Congreso, donde además indican que de no cumplirse sus demandas o al menos la mitad del pago que exigen, estarán quemando las urnas o impidiendo las elecciones del próximo 16 de junio. Con la respuesta y la resolución dimos fecha. Queremos un anticipo para esta gente antes de las elecciones, si no, lamentablemente, les pido disculpas, no habrán elecciones. Ante las amenazas, el ministro de Gobernación aseguró que no dejarán que éstas se cumplan. Todos esos mensajes que de alguna manera han enviado algunos de ellos, en donde llegan al punto inclusive de amenazar el proceso electoral, es algo que no vamos a permitir. Para una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, María René Barrientos. Ya veía usted las declaraciones, escuchaba las declaraciones de estos supuestos excombatientes. Dicen que si no se les cumple, por lo menos la mitad de ese pago que están exigiendo, van a tomar medidas. Entre esas medidas, impedir las elecciones el 16 de junio. Un elemento más que se viene a sumar a este escenario electoral. ¿Cómo se debe de interpretar estas peticiones? ¿Por qué ahora? ¿Y cuál es el mensaje que se quiere dar a la ciudadanía? Bueno, en principio diría que es un grupo que suena, es un instrumento. Me parece muy... ¿Le suena a instrumento? ¿Le suena a orquestado desde otro lado? Por supuesto, y me suena particularmente vinculado al mismo planteamiento que el presidente Jimmy Morales ha expresado con cierta reiteración en las últimas semanas o inclusive en los últimos meses, en términos de las amenazas al tema de las elecciones, a que se lleguen a cabo. Entonces me parece muy particular, entre comillas, diríamos extraño, aunque no es extraño, la relación que hay entre un discurso del presidente de la República, que es como casi una amenaza que va caminando de a pocos, y de pronto aparece este grupo que no nos queda claro si se trata del mismo movimiento de XPAC, o si se trata de una mezcla entre SPAC y otro tipo de actores que vale la pena preguntarse si en realidad son veteranos del ejército o no lo son, pero en cualquier caso me parece que es como orquestar aprovechar ya un proceso que tiene sus propias características de bastante incertidumbre, de bastante movimiento distinto a cualquier evento electoral, para poderle prender, digamos, una dosis de gasolina adicional que permita generar un mayor nivel de inestabilidad. La inestabilidad históricamente en este país ha favorecido a ciertos y determinados sectores, actores institucionales, inclusive como el propio ejército, y me parece que ahí se está alentando, digamos, no solo la inestabilidad por sí misma, sino de pronto actores, generar un ambiente que pueda orientar la elección forzada, la elección condicionada, la elección bajo ciertos factores externos de ciertos candidatos para segunda vuelta electoral. Recordemos que ya la semana pasada o hace unos días, cuando un grupo similar también estaba exigiendo el pago, hacían también la advertencia de que si la Corte de Constitucionalidad permitía la inscripción de Telma Aldana, pues ellos también iban a protestar por eso. No se dio la inscripción, fue rechazado el amparo que presentó el grupo Movimiento Semilla, y bueno, no está en la papeleta ya Telma Aldana, pero siguen con esta solicitud y con esta advertencia, amenaza de que van a perjudicar las elecciones el 16. Varias cosas. Uno, estas amenazas de perjudicar elecciones siempre salen antes de las elecciones. Como que quieren desanimar al votante, que no llegue a las urnas. Por cualquiera de los objetivos que tengan,
Siempre antes de las elecciones salen grupos diciendo vamos a entorpecerlas, A bloquear carreteras. vamos a quemar, vamos a deshacer y todo eso. Siempre salen pidiendo algo, por supuesto. Segundo, al número que estaba ahí esgrimido, ¿verdad? De 1.6 millones de... miren, el punto más alto de las PAC creo que alcanzó un poquito arriba de 500,000. Entonces ahí hay casi que... ¿Qué sucedió? Casi que 1.1 millón de colados, pues, ¿verdad? Entonces, tercero, estos grupos tienen gente que los organiza. Así son estos y así son todos los grupos. No, no es ninguna diferencia a los otros grupos. Pero que les dice, vamos y luchemos. Y quiere sacar algo para estos líderes o presuntos líderes, ¿verdad? Y si consiguen algo, entonces el líder es el principal ganador porque gana bastante. Gana por cabeza, gana por unidad, por cada dinero que se le dé al participante del movimiento. Y número 4 para mí, que yo esperaría escuchar ya en este momento, es que así como hay grupos empresariales que, digamos, se van y dicen, mire, y por ejemplo viene un grupo de izquierda y bloquea 16 puntos a nivel nacional, o las carreteras, o los puentes, o las fronteras, sacan un comunicado y donde le dicen al ministro de Gobernación y esto y lo otro. Así esperaría yo mañana también los comunicados de grupos empresariales que también se opongan a estas acciones, para que sean consistentes y coherentes. Porque tan malo es lo que hace este grupo, bloqueando 16 lugares en Guatemala, para que puedan pasar los narcos, ¿verdad? Tranquilamente ahí por la media luna de narcotráfico, como tan malo es lo que están ofreciendo ellos, bombas, fuego, violencia y esas cosas. Entonces, yo esperaría ver que los grupos que tienen alguna voz social, que tienen alguna presencia, y me refiero a grupos empresariales, pero cualquier grupo, que se pronuncie. Que se pronuncie, y pronunciémonos los ciudadanos. Que suficiente clavo hemos tenido con estas elecciones como para estar aguantando gente que nos va a decir que nos va a quemar a medias elecciones, pues. O sea, miren, suficiente con que si le inscriben, no le inscriben, que no sé ya qué. Estábamos con eso, ya, y ahora que iba a comenzar la campaña, entonces, nos dicen vamos a quemar urnas. Entonces yo esperaría que la iglesia se pronunciara también, ¿verdad? La iglesia no se pronuncia cuando unos bloquean, estoy seguro que posiblemente en este caso sí se pronuncie. Ojalá lo haga. Que la Alianza Evangélica se pronuncie. Porque lo que están ofreciendo no es lo que queremos los guatemaltecos. Bomba, sangre y todo eso, o sea, no es lo que queremos. Den certidumbre al proceso. Correcto, ya y empiezo con los grupos empresariales, porque los grupos empresariales son los primeros en condenar a aquellos, sobre todo de tinte de izquierda, que salen. Entonces, sean consistentes y coherentes, condenen a todos los que salgan en la misma amenaza y en la misma situación de estar tapando aquí, estar tapando allá, y sobre todo de detener las elecciones. Eso no es bueno para el país. Eso no es bueno ni para usted, ni para mí, ni para nadie. Entonces, condenémonos nosotros también, nosotros los ciudadanos. Eso no es lo correcto, no es lo que esperamos. Suficientes clavos tiene esta elección como para agregarle todavía otro de fuego, bombas y cosas así. Y eso, bueno, vamos a ir a una pausa en unos minutos, pero quiero comenzar con el siguiente tema. Ya con las decisiones que la Corte de Constitucionalidad, nos gusten o no nos gusten, tomó la semana pasada, incluida la del viernes, donde una decisión gallo-gallina para Sandra Torres. Ya pasado eso, pareciera que el mismo proceso electoral no termina de cuajar porque aparecen estos elementos que amenazan con la realización del día de las elecciones, Renzo. Claro, y creo que hay que ver en términos que hay ese profundo conjunto de fuerzas que están buscando mantener, digamos, el permanente estado de inestabilidad. Y al mismo tiempo se rompe, digamos, esta hipótesis que teníamos de pronto hace unas 2 o 3 semanas, que esperábamos con ansias, entre comillas, que se den las resoluciones de la semana pasada de la Corte, porque ahí, aunque fuera ya cercano al evento electoral, íbamos a poder respirar tranquilidad. Todo apunta a que son resoluciones, digamos, que no resuelven. Parecería como incongruente, ¿verdad? Pero no lo es en esencia. Son decisiones que no terminan de darle certeza a todo el proceso. Correcto, que solamente lo que hacen es como trasladar los incendios hacia otros polos. Primero, por la presencia de este tipo de grupos
que bien creo que probablemente en las siguientes semanas vamos a tener expresiones de este y de otros grupos similares, pero también por el tema que hoy por hoy se ha colocado en el tapete la discusión de a quién le toca o a quién le va a tocar probablemente ser el segundo en la lista. La pelea por esa plaza que salió vacante, digamos. Correcto, e para segunda vuelta. inclusive convocatorias para manifestaciones y cuestiones como la del próximo sábado de alguna manifestación en contra de Sandra Torres, que todo parece que también es parte de otro tipo de orquestación. Entonces vamos a tener los siguientes 3 semanas y pico, 3 semanas y medio, una suerte a 2 planos. Un plano público de muchísimos factores, de elementos de inestabilidad, de protesta, de demás, pero un segundo plano en términos de pronto se va a hacer más fuerte todos los procesos de acusaciones, todo el tema de la presencia de los famosos net center, todo el tema de desacreditar candidaturas, que ha estado presente, por supuesto, a lo largo del proceso, pero que se va a incrementar, que está incrementándose muy fuertemente a partir del fin de semana, y así va a ser los siguientes 3. Entonces creo que ese doble clima, obviamente lo que hace es que una parte de la ciudadanía lo que marque es distancia respecto al proceso y solamente de pronto asistir al acto de votar con una absoluta carencia de información y también de poco interés en el proceso en general. Eso lo que hace es beneficiar a cierto tipo de actores que lo que están buscando nada más es que los votantes lleguen a ponerle un sello a algo que no importa si saben o no lo saben. Durante el fin de semana tuve la oportunidad de compartir con un grupo de una iglesia, una parroquia. Querían conocer cómo estaba el clima político nacional allá en Santa Rita. Y bueno, la pregunta que repetían estos parroquianos interesados en política era, bueno, ¿y ahora qué? No está Telma, no está Suri, que eran como que las candidaturas que ellos habían conocido. ¿Qué pasa con el resto de perfiles de candidatos? Era como la oposición, ¿verdad? Claro, el resto de perfiles de candidatos no se ha dado a conocer, no ha habido tiempo para por lo menos que se formen una opinión de aquellos, como le decía a Philip, el grupo de los pequeños, de los enanos, de este grupo de 5 o 6 candidatos que pudiesen ahora pues pasar a una segunda vuelta contra Sandra Torres. ¿Da tiempo estas 3 semanas para que el electorado tenga una opinión formada de lo que va a hacer el 16 de junio? ¿Creen ustedes? Me van a contestar luego de la pausa. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF, lista corruptos, y les hacía la pregunta antes del corte. ¿Da tiempo para, ahora ya con la boleta más o menos definida, porque falta, bueno, Edwin Escobar todavía está haciendo la lucha ahí, da tiempo para conocer el perfil del resto de los candidatos que, hay que decirlo, honestamente no figuraban dentro de las conversaciones y los debates y los panel foro, porque la atención estaba centrada en las 3 candidatas punteras. ¿Da tiempo para que el electorado conozca esos perfiles, que puede uno de ellos pasar a segunda vuelta? Te digo, no da tiempo. No da tiempo. Ni que fueran Flash o algo, o Superwoman o Superman, ¿verdad? No les da tiempo. Pero, perdón, entre paréntesis, solo a lo que estaba refiriéndome, me mandaron mensajes ahorita que hay lugares donde sí le están cobrando 100 quetzales a estos sexpack, con la promesa que van a recibir 85,000, y hay lugares que de 100 han llegado hasta 300 cada uno que le están cobrando, y que la promesa es págueme 300 y reciba 85,000, ¿verdad? Y se están aprovechando de la gente. Así es que todos los televidentes, cuéntenle a otros, sobre todo de estos denominados expac, que creo que la mayoría no son expac. Son muy jóvenes también. Hay mucho joven ahí que no había nacido durante el conflicto armado. Entonces hay que tener también un poquito hay que hacer números. Y este no era en todo caso era un niño cuando fue él no fue combatiente ni nada por el estilo. Pero entonces cierro este paréntesis aquí, 100 y 300 quetzales pedir a la gente a cambio de que van a conseguir 85,000. Primero es una promesa falsa, ¿verdad? Y segundo, no van a recibir nada, solo van a perder sus 100 quetzales y sus 300. Mejor cómaselo o pónganlo en la mesa de su casa. Bueno, no da tiempo. No da tiempo. En términos puramente mira, construir una imagen política no se hace en 3 semanas. Claro. Eso es 3 años, es todavía poco tiempo. Y cuando uno ve los márgenes de conocimiento que tienen los enanos, va a ser como el enano mayor
va a ser como no el que crezca, sino el que logre capitalizar. Que tiene más conocimiento a nivel nacional. Y el que tenga digamos, el que tenga más maña, pues. Y ahí veo 1 o 2 casos con más maña. Pero no sé si logran capitalizar el antivoto. Ahora, lo que sí es importante es que de alguna manera el antivoto, y eso hay que explicarlo, yo no tengo una explicación ahorita, es que el antivoto de Sandra está creciendo, sobre todo en el área urbana, que ya casi era como un dogma, ¿verdad? El área rural es de Sandra Torres y el área urbana es para todos los que se lo peleen. Si participa Suri va a ser de Suri, si participa Telma y las dos se pelean ahí el voto urbano. Y unas migajas que hagan ahí para los enanitos que están ahí, brinca y brinca. Ok. Pero resulta que ellas dos no participan. Primero, buen escenario para la otra, para Sandra. ¿Por qué? Porque le dispersa el voto urbano. Sí. Pero dentro del mismo voto empieza a surgir voces, empiezan a surgir, y yo no sé, como decías Renzo, si al final eso también es parte de o está saliendo así de manera natural y de manera casi sentida y cierto temor ver a Sandra Torres de presidente, que entonces la gente empieza a reaccionar y empiezan a hacer estos llamados, por ejemplo, esta manifestación o reunión el sábado. Ha crecido mucho el movimiento en redes sociales por ejemplo, No Le Toca. Estoy viendo casi una repetición del fenómeno de Valdizón. Y ojo que Valdizón, acuérdate que para enero Valdizón en las encuestas ganaba fácil la elección en primera vuelta. Y cambia todo eso. Y no llegó por ni a segunda, claro. ya a la hora de los... Pero toda la campaña pero que se también hizo... veías un crecimiento de un Jimmy Morales que crecía 3 puntos. Y mirabas también, por ejemplo, todo ese movimiento de no le toca o no te toca. Y eso es lo mismo que estoy viendo que está surgiendo aquí en términos de la candidatura de... Y eso... de alguna manera está haciendo crecer el antivoto, que era lo menos que esperaría, por ejemplo, la UNE ahorita, que le crezca el antivoto. ¿Por qué? Porque la lucha era la inversa, la lucha era que le bajara el antivoto, pero de repente no crecen en términos del voto positivo, pero el voto negativo te empieza a crecer, empezás a deber, y ese voto negativo es urbano. Y ahí creo que hay muchos de los enanos que yo creo que tienen la oportunidad y tienen como digo, la maña algunos, ¿verdad? Y cuando digo maña me refiero a la sagacidad, pues uso otra palabra. Maña no, sagacidad de poder ganar bastante ese voto con discurso encendido, con propuesta y todo. Pero en 3 semanas es... Pero ¿crees que ese candidato que ya tiene posicionamiento nacional y que puede capitalizar ese voto en contra candidata ahí, ¿verdad? Sí, Telma Cabrera. Telma Cabrera. Es Alejandro Yamatei, y yo no lo veo tan sencillo para él. O sea, no veo que haya un corrimiento automático. No sé, y yo creo que ver los números de la semana siguiente, esta semana que viene, que es la última de mayo, va a ser muy interesante. Porque yo creo que por lo menos sí te puede dar un norte. La cuestión es que después de esos números, son 15 días. Y no tenemos más. Bueno, en realidad van a ser 14 días. 14 días para porque la campaña. 48 horas cierra la campaña. Entonces, no creo que crezca. Alianzas, que sería otra opción, no las veo. No veo alianzas porque es mucho canibalismo interno. Y una pregunta, ¿alianzas es el momento de hacerlas ahora o hasta la segunda vuelta? Creo que como está hoy por hoy la dinámica, no veo escenario de alianzas ahora para la primera vuelta. No. Para la segunda es otro casete, es otra historia. Y esa la discutiremos en su momento. Empezamos de cero ahí otra vez, ¿no? Correcto. Pero hoy por hoy no lo veo, precisamente porque si estuviera Suri, Telma, Aldana, quizás la dinámica evidentemente sería distinta. Al no estarlo, hay hoy por hoy una competencia férrea en varios niveles. Los que vienen encabezando el pelotón de los chiquitos están viendo qué tanta de las migajas de ambas puede beneficiarles. Los que todavía no han llegado a eso, como Erwin Escobar, como Edmund Mulet, como Manfredo Marroquín, por ejemplo, están viendo si se logran pegar a ese pelotoncito que está adelante. Y los que están más abajo están viendo cómo de alguna forma, aun y cuando sus posibilidades son absolutamente nulas, pero pueden convertirse en aquel que le haga la fiesta, que le ponga la fiesta cuadritos. Me refiero un poco a lo que está sucediendo con los candidatos. Yo creo que hoy por hoy los candidatos, digámosle, con mayor contenido,
con mayor dosis quizás de decencia, de dignidad, son los candidatos que vienen de en medio para abajo. Y entonces están tratando de reivindicar lo que son, aun cuando sus posibilidades, reitero, son nulas, pero están picando el hormiguero. No hay una posibilidad de sorpaso de esos candidatos llamativos, pero que van en la cola. Lo veo muy difícil, pero yo creo que vamos a ver manifestaciones, me parece a mí interesantes, como la que tuvo el presidenciable del Partido Libre, Aníbal García, señalando directamente y muy valientemente, creo yo, un conjunto de elementos que son como Vox Populi, pero que en la campaña no se habían esgrimido en contra del candidato de todos, Freddy Cabrera. Ese tipo de manifestaciones que lo que hacen es visibilizar a Aníbal García, por ejemplo, mencionando nada más, que lo estoy, entre otros, mencionándolo ahora, pero que lo que hace es ponerlo nada más en vitrina, pero con muchas dificultades para que él pase a ingresar a los siguientes pelotones. Pareciera que entonces la estrategia de algunos candidatos, porque ya se comienza a ver este fin de semana, es tratar de subir un poco el tono de la campaña para pues captar las miradas y las opiniones. Veíamos hoy un intercambio fuerte que tenían la familia Arzú con el candidato Roberto González. Lo propio hace también Roberto Arzú, que ahora viaja a Estados Unidos para llamar la atención por el tema, recordemos, que tiene pendiente en Miami, y bueno, tratar de enviar el mensaje de que todo está bien y todo está normal con su candidatura. Entonces vamos a ver estos movimientos, estas estrategias de romper un poco esta campaña descafeinada que le hemos llamado para tratar de buscar unos toques, digamos, unos tonos altos que puedan hacer que las miradas se volteen hacia esos candidatos pequeños. Pero vamos a ver, eso de voz narco y voz borracho, eso ahorita no le apoya a nadie, a ningún candidato, ¿verdad? Porque creo que, pues, eso, y vos y tu tata no sé qué, el tuyo no sé cuánto, ¿verdad? Y vos que has vivido de aquí, y entonces eso tampoco ayuda a ninguno de los candidatos. Sirve para el show y para el circo, pero no eleva. Y lo que quieren, necesitan los candidatos ahorita es algo que los eleve, una propuesta, ¿qué te dijera yo? Más que sea realista, pero que pueda ser demasiado llamativa como para atraer a votantes. Tienen un problema los chiquitos, que el conocimiento de los chiquitos es muy bajo. Sí. O sea, es muy bajo todavía. Digamos, no sé, creo que el que vaya a segunda campaña es Yamatei, ¿verdad? Sí, en segunda campaña. Esa es la segunda. Cuarta. Pero presidencial es segunda. Es la tercera, no, es la tercera presidencial. Y tenía una como alcalde. Imagínate, aún así el conocimiento de él es bien bajo. Y el conocimiento es muy importante. Por eso te digo que en estos, primero hay que conocerlos. Pues, o sea, primero la base es conocimiento. Y luego que el conocimiento, eso convertirlo en opinión positiva. Y la opinión positiva, convertirla en voto. ¿Verdad? Y entonces, y luego luchar contra el antivoto, porque todos los candidatos tienen su antivoto, aunque sea chiquito, lo tiene. Ok, entonces eso es muy importante. Eso no lo haces en 3 semanas. Eso no lo haces, 3 años y cuesta bastante, porque a lo que tiene que, los que quieran participar, miren, de una vez se los digo, vos querés participar en el 2023, empezá hoy, y ya vas tarde, pero empezá hoy. ¿Verdad? Y te va a tocar 3 o 4 campañas y Sandra lleva 4, creo yo. Entonces, ¿el segundo lugar es una moneda al aire? Hoy por hoy creo que sí, y depende muchísimo en buena medida también de las denominadas como fuerzas motrices. Es decir, en el caso de Jimmy Morales en el 2015 hubo fuerzas motrices, me refiero precisamente a los ex-PAC, militares también en situación de retiro, otros de alta, iglesias evangélicas, por ejemplo, y grupos muy conservadores que se movieron para convertir a Jimmy Morales en lo que se convirtió en primera y segunda vuelta electoral. Esas fuerzas motrices están ahí. Hoy por hoy quizás no estén apostando, no tienen un caballo ganador, no tienen alguien por el cual estén todavía totalmente de acuerdo en poderlo respaldar. Pero reitero, este tipo de fuerzas son necesarias para intentar reducir en términos de tiempo, lo que ya planteaban anteriormente Estuardo, el nivel de posicionamiento es muy endeble. Entonces se necesita tener, como no hay tiempo, las elecciones son 16 de junio, punto, no hay más que 3 semanas y medio, pues necesitar un poco de ese tipo de respaldos, que son altamente condicionados y altamente demandantes de incentivos a futuro,
para poder de alguna forma retomar esa dinámica. Creo yo que hay, por ejemplo, Roberto Arzú, Yamatei y algunos otros están intentando ver que esas fuerzas cautivarlas, digamos, para lograr de alguna forma que les ayude en este necesario despeje, que necesitan pasar de la intención de voto que puedan tener hoy, pero que está más o menos en un 6, un 7 o a lo sumo en un 8, pasarlo a un 12%. Por ahí lo menos. ahí ya figura. Digamos, Sí, de 10 estamos para hablando, arriba. De 10 para estamos arriba. hablando de 2 a 3 puntos en 3 semanas. Es decir, de a un punto por semana. Eso es muchísimo esfuerzo el que tienen que llevar a cabo para posicionarse. De lo contrario, alguno de ellos va a pasar a segunda vuelta, pero con porcentajes tan bajos y con tanta distancia respecto a la intención que tienen a Sandra Torres, que va a ser muy difícil superarla. Y ahí, bueno, aunque ahí tenemos que ver el capítulo pendiente de las alianzas, pero de momento, como están tiradas las cartas sobre la mesa, haría muy difícil en que en segunda vuelta poder darle, digamos, cambiar, modificar a esa dinámica con los números como están ahora. Bueno, hemos llegado Y la al une final. con 319 candidatos candidatos alcaldes, la que más tiene. Imaginemos Ese esa nivel maquinaria local trabajando. ningún chiquitito le va a ganar a eso. Hemos llegado al final de este análisis. Muchísimas gracias, Estuardo, Renzo, por esta conversación, este análisis muy interesante. Y a usted, muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.